probando el audio. Gabriel, ya, ¿estás vivo? Estamos aquí, lindo, ready. ¿Y tú, Gregorio? Oh, estamos ahí, vamos a darle. Vamos a esto, let's go. Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast, su favorito, Mundos Diferentes en una misma mente. En el segmento del día de hoy le traemos Querida Miller, con la participación de nuestro querido amigo y compañero Gabriel Joseph y de la mano también de Gregorio Cañas y su servidor Daniel de la Cruz. Muy buenas a todos. Espero estén teniendo un excelente día. Espero se encuentren bien todos y escuchen atentamente lo que tenemos que decir. Bueno, para el día de hoy tenemos, como dice el título, nuestra querida Miller. Hoy te dedicamos este espacio. Cuéntame. No, para nuestros oyentes, Janet Miller nació en Santo Domingo en 1944 y es una escritora, poeta, ensayista e historiadora del arte dominicano. Hablando tú de poeta, en mi caso yo leí unos poemas sobre un libro que ella tiene que se llama Formas para combatir el miedo. Este libro fue publicado, mejor dicho, en el 1972 por Ediciones de Taller. Entonces, aquí podemos encontrar poemas que nos expresa la autora de manera determinada, solo poemas. En este libro la autora solo muestra sus escritos plasmados en forma de libro. Miller es una poeta que se influenció mucho en su padre, el cual también fue un poeta llamado Freddie Miller, el cual fue asesinado en la época de Trujillo. Y el cuento que yo leí, el personaje principal, también se le murió un pariente hace 30 años. Yo, al leerlo, noté esa similitud en estos dos aspectos, ya que el personaje está consumido por el odio y el rencor hacia la persona que mató a su familiar. Retomando esos sentimientos que tú estás contándonos, a mí me parece muy interesante porque en el cuento que yo leí, que se llama Sobre la Gorda, este libro fue publicado en 2002 por la editorial Colé, creo que se llamaba. ¿Me podrías hablar un poquito de los cuentos que leíste y de qué época es más o menos? Mi cuento fue publicado en el libro A mí no me gustan los boleros, el cual fue publicado por la editorial española Alfaguara en el año 2009. Y el cuento que yo leí de ese libro es el séptimo, publicado en la página 27, el cual se llama El Perdón. Dando todos estos datos, Gabriel, veo que la autora Miller durante su trayectoria tuvo pasión por lo que hizo. Es tanto así que obtuvo algunos premios y dentro de ellos estuvo el libro que tú mencionas, si mal no recuerdo. De hecho, sí. Yo me lo sé. El libro que leíste, ¿verdad? Se le otorgó el Premio Nacional de Cuento José Ramón López. También ella en el mismo año fue destacada por el Premio Nacional de la Literatura por todos los aportes que ella ha dado a la cultura dominicana. Ese premio es de los más prestigiosos del país que se le pueden dar a los autores dominicanos hoy en día, desde la época de Juan Bosch, que fue incluido estos premios. Estos resultados que yo veo que estamos dando de notar de nuestra Miller, ella tuvo una preparación interesante, ya que tuvo la licenciatura en letras en nuestra Primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y aquí también, luego ella vivió en Madrid, España, desde 1965 hasta el 70. Y aquí cursó en un taller iberoamericano para profesores de lengua española en el Instituto de Cultura Hispánica. Esa década de 60-70 es muy interesante porque ahí fue donde ella se reconoció como figura sobresaliente de la llamada generación del 60. Perteneció a Arte y Liberación junto a Miguel Alfonseca,
Silvano Lora y otros más autores. Ella también, tú mencionando eso, ella ha sido jurado en concursos nacionales e internacionales de literatura y artes plásticas. También fue miembro fundadora del Patronato del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo y la Casa del Escritor Dominicano. También recibió premios del Teatro Nacional y la Comisión Jurídica. No, pero esta autora en su época no le dejaba premio a nadie porque todito se lo llevaba, de tanto premio que tenía. Nada, para ella todito, porque nada. Sacaba premios de tanto internacionales, nacionales, del campo más chiquito. Hasta lo que no se sacaba. Exacto, obra que realizaba Miller, premio que tenía. Premio seguro. Premio seguro. De una vez se lo ordenaban para su casa ya. Es increíble. Bueno, saliendo un poquito del tema y al mismo tiempo entrando en él, porque hay que entrar. Cuéntame un poquito, ya que hablamos de las distinciones y tal, yo creo que es momento de que hablemos de sus obras, de lo que leímos. Retomando lo que había dicho de mi cuento, El Perdón, publicado en A mí no me gustan los boleros, este cuento me llega a que la persona, la protagonista de la historia, consumida por el odio, busca justicia de su padre, el cual fue asesinado, como dije, hace 30 años. Y ella un día, ella vio en la televisión de que salió en las noticias al asesino de su padre, de su familiar. Ella, al ver la noticia, se quedó inmóvil, impaciente y sorprendida, ya que no sentía dolor, sino que sentía calma, paz interior. Y sin darse cuenta, ella ya estaba rezando por él. En este caso era su pariente, el fallecido. Yo veo que, y de ahí sale este cuento para este libro. Veo que la autora relaciona mucho lo que acontece en su vida, lo relaciona a sus escritos. Yo viendo varias reseñas anteriormente de otros cuentos y libros, se da de notar esto. Ella, las experiencias que ella vive, lo que le pasa día a día, ella lo plasma en sus escritos. Eso es lo que parece que la hace. Ella se identifica con eso. No, y lo hace de una manera interesante, lo hace de una manera en que el lector se sienta entretenido y lo deja a la libertad de que se pueda pensar o identificar con lo que pasó. Y sacar conclusiones también de estos escritos, de estos textos. Yo relacioné lo que tú dijiste, Gabriel, con el sufrimiento que ella pasó, que está muy relacionado a los sentimientos que, bueno, puede que haya sido la misma distinguida de la que estamos hablando ahora, pero tiene una similitud con el cuento que yo leí. Se llama La Gorda, como ya mencioné en un principio, y también trata sobre un dicho sufrimiento. Si bien no es del mismo contexto, es algo parecido porque es como, más bien se ve como una comparación. Bueno, les explico. En este caso, el cuento se trata sobre una persona que no especifica nombre en ningún momento, pero se le hacen muchas acusaciones a su físico y se van describiendo otros personajes en la historia que te dan a entender que se ven mejores que ellas, pero obviamente esto no es lo más importante. Al final lo dejan a una conclusión que el lector puede interpretar a su manera. Y ahí es cuando yo digo que en los ambientes, aquí tú interpretas que el ambiente que se maneja es como algo cotidiano, es algo que tú puedes ver en el día a día, es algo que le hubiese pasado en ese caso a Miller, o ella en el ambiente de su infancia o de su juventud, a lo largo de su vida, ver estas cosas y ella sacar de esto su arte. Ella como que se desahoga escribiendo sobre estos personajes, lo iba relacionando con su vida. Cosas que ve, lo que le pasa y todo lo demás. Y es algo que me doy cuenta, o sea. Y también se relaciona con lo actual, o sea que los cuentos envejecen de buena manera, podemos decir. No tienen época, simplemente son personajes con sus sentimientos que van transcurriendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que lo hace interesante cada uno de estos textos y poemas. Bueno,
hablando tú de poemas, en mi caso, al yo leer estos poemas, yo veo en ella lo artística, por cómo ponen los títulos y sus derivados, como por también el concepto de cada poema. Es sublime lo que ella plasma realmente. Yo digo en la sección que lleva por título Semana, del libro que ya mencioné anteriormente, Fórmulas para combatir el miedo, y que literalmente cada poema tiene un día de la semana como título. O sea, miren la creatividad que se puede... Se juega con eso. Sí, como también vi, habían otros que decían como el clima, y decía soleado, nublado, estos poemas. Sí, son muy interesantes. Y mira que no sé tanto de poemas, pero los poemas, cada vez que relaciono el nombre poema, lo relaciono con algo romántico. Y mi cuento habla también de un romance. El romance de una persona que está enamorado de la protagonista, pero la protagonista, al estar consumida por el odio, no deja que el romance fluya, sino hasta el final de la obra que la persona abraza a nuestra protagonista, la brinda amor, porque también vio la noticia en la televisión y fue inmediatamente hacia donde nuestra protagonista y la abrazó con mucho amor. La protagonista, por fin, al perdonar y rezar por el asesino de su pariente, ella se siente en calma y tranquila. Hay una diversidad en este cuento, según lo que tú mencionas. Vemos una diversidad de ambientes. Vemos cómo pasamos de un odio a un amor. Exacto. Y la creatividad de Miller es impresionante realmente. En este caso, yo podría recomendar el libro para personas, para un público que tenga sentimientos por los poemas. Aquí en este libro se sentirá como niño en juguetería. Yo no lo compartiría de un todo, porque para mí no es tipo público general. O sea, el que sabe de poemas sí puede disfrutar este libro de una manera exponencial. Bueno, y no solo los poemas, tenemos cuentos también que los cuentos, esto sí yo lo catalogaría un poquito para todo el mundo, porque podría ser un medio de entretenimiento sencillo en el momento y que te da la libertad de pensar a tu interpretación, o sea, dejarlo a tu imaginación. Y este que tú elegiste de La Gorda en el tiempo como que perdura porque nos deja un mensaje. Vemos cómo se discrimina. Todavía, eso era en el tiempo de Jeanette Miller, entre los 60, 70, sí, cuando publicó su libro, me imagino experiencias o cosas que ella plasmó, aunque fue publicado en el 2002 tu libro. Este cuento, hoy en día, 2021 a la fecha, lo estamos viviendo. Vemos cómo todavía sigue pasando. Se discriminan a las personas por su condición física. Sí, no solo por la gordura, que bueno, lo que dice el cuento, que no solo es por la gordura, también es cualquier cosa mínima. El entorno le ve como que lo más mínimo a esa persona para ya tomarlo de objeto de bullying. Y lo juzga como malo. Hasta ser, ni ser gordo. Hasta ser flaco es un problema. Este flacucho, empiezan a poner apodos y gordo despectivos hacia tu persona, que no deben de ser. Y esas personas se van consumiendo cada vez más por el odio y se brechan nada más en el bullying y nada más viven odiando y viendo qué pueden hacer con esas personas que a cada rato le están haciendo bullying. No crea un ambiente sano. Viendo esto así, veo como Miller juega con los ambientes. De esto, para mí no es para nada agradable. Vemos como ella saca un bonito cuento que puede hasta ayudar a la sociedad. Este cuento se puede tomar como ejemplo para ayuda, no sé, algo de que el cuento haga relación. Este cuento que yo leí, el perdón, me enseña también que uno necesita aceptar las cosas y dejar aquello que nos tiene atrapado, como por ejemplo ser gordo, ser flaco, odiar, y perdonar cada una de esas circunstancias y seguir con nuestras vidas que, como dice al final de mi cuento, abre oportunidades para poder amar, un nuevo trabajo y todas esas cosas positivas que pueden permitir a uno progresar en la vida. Bueno, querida Miller, nuestra distinguida, hasta aquí dejamos nuestra carta, nuestro segmento especial. Fue una agradable conversación aquí. Una bonita experiencia, llena de emociones. Realmente los cuentos, bueno, tus cuentos, porque la carta va para ti, y poemas dan mucho para qué hablar.
Muchas gracias al público que se mantiene fiel ahí escuchándonos hasta el final. Y despedimos aquí.